Lectura del primer libro de los Reyes. Nabot, el de Jezreel, tenía una viña pegando al palacio de Ahab, rey de Samaria. Ahab le propuso: «Dame la viña para hacerme yo una huerta, ya que está cerca, pegando a mi casa. Yo te daré en cambio una viña mejor, o si prefieres te pago en dinero». Nabot le respondió: «Dios me libre de cederte la heredad de mis padres». Ahab marchó a casa malhumorado y enfurecido por la respuesta de Nabot, el de Jezreel. Aquello de «no te cederé la heredad de mis padres». Se tumbó en la cama, volvió la cara y no quiso probar alimento. Su esposa, Jezabel, se le acercó y le dijo: «¿Por qué estás de mal humor y no quieres probar alimento?». Él contestó: «Es que hablé con Nabot, el de Jezreel, y le propuse: véndeme la viña, o si prefieres te la cambio por otra. Y me dice: no te doy mi viña». Entonces Jezabel dijo: «¿Y eres tú el que manda en Israel? Arriba, a comer, que te sentará bien. Yo te daré la viña de Nabot, el de Jezreel». Escribió unas cartas en nombre de Ahab, las selló con el sello del rey y las envió a los ancianos y notables de la ciudad, paisanos de Nabot. Las cartas decían: «Proclamen un ayuno y sienten a Nabot en primera fila. Sienten enfrente a 2 canallas que depongan contra él. Has maldecido a Dios y al rey». Lo sacan fuera y lo apedrean hasta que muera. Los paisanos de Nabot, los ancianos y notables que vivían en la ciudad, hicieron tal como les decía Jezabel, tal como estaba escrito en las cartas que habían recibido. Proclamaron un ayuno y sentaron a Nabot en primera fila. Llegaron 2 canallas, se le sentaron enfrente y testificaron contra Nabot públicamente: «Nabot ha maldecido a Dios y al rey». Lo sacaron fuera de la ciudad y lo apedrearon hasta que murió. Entonces informaron a Jezabel: «Nabot ha muerto apedreado». En cuanto oyó Jezabel que Nabot había muerto apedreado, dijo a Ahab: «Hola, toma posesión de la viña de Nabot, el de Jezreel, que no quiso vendértela. Nabot ya no vive, ha muerto». En cuanto oyó Ahab que Nabot había muerto, se levantó y bajó a tomar posesión de la viña de Nabot, el de Jezreel. Verbum Domini. Lord, listen to my... Señor, atiende a mis gemidos. Señor, atiende a mis gemidos. Señor, escucha mis palabras. Atiende a mis gemidos. Haz caso de mis gritos de socorro, Rey mío y Dios mío. Señor, atiende a mis gemidos. Tú no eres un Dios que ame la maldad, ni el malvado es tu huésped, ni el arrogante se mantiene en tu presencia. Señor, atiende a mis gemidos. Detesta a los malhechores, destruye a los mentirosos. Al hombre sanguinario y traicionero lo aborrece el Señor. Señor, atiende a mis gemidos. Señor, tu palabra es una lámpara para mis pies, una luz en mi camino.
Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Jesus said to En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, you have heard that it was sepan que está mandado, an eye for an ojo por ojo, eye, a tooth. diente por diente. But I say to you, Pero yo les digo, offer no no hagan frente al que los agravia. when someone strikes Al contrario, si uno te abofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra. if anyone wants Al que quiera ponerte pleito para quitarte la túnica, to hand him your coat, dale también la capa. should anyone A press quien te requiera para caminar una milla, go with him for 2 miles. acompáñalo 2. Give to the one who A quien te pide, dale. do not turn your back. Y al que te pide prestado, no lo rehuyas. Verbum Domini. We welcome this morning, Father, Damos bienvenida al Padre Joseph Johnson, quien es de Archdiocese. la Arquidiócesis de St. Paul, Minneapolis, Minnesota. He's here to be on Jim and Está Joyce aquí show. para estar en el programa de Jim y Joyce hoy, si quieren verlo, para hablar acerca del apostolado de las 7 hermanas, que es un apostolado maravilloso. Mi Last Monday is part of that sister. primo que estuvo aquí el domingo pasado es miembro de este apostolado de las 7 hermanas en Dubuque, Iowa, y se trata de 7 mujeres que cada día realizan una hora santa para ese párroco, para sus intenciones. Así que pueden enterarse más de esa iniciativa que estoy seguro muchos párrocos les gustaría tener en sus parroquias, ese apoyo fervoroso de las 7 hermanas. In today's gospel En el Evangelio de hoy, Jesús cita from the Old Testament, las siguientes palabras del Antiguo Testamento: for a tooth, ojo por ojo, diente por diente. Y esta ley no se trataba acerca de represalias, se trataba acerca de evitar que la violencia aumente. if somebody does something to me, then Si alguien me hace algo, entonces yo le voy a hacer algo peor, y peor y peor y peor, y sigue subiendo y aumentando hasta que se sale de control. Así que esta ley del Antiguo Testamento era una en que el castigo debía ser en proporción the Lord takes it al crimen, pero el Señor lo lleva un paso más allá. to anyone who is evil. No ofrezcan resistencia a alguien que les haga el mal. Como Erasmo Americakis dijo, Give an eye for an eye, si alguien then we're missing 2 eyes rather than just 1 eye. toma un ojo por otro ojo, entonces We're blind tenemos 2 personas sin ojo en lugar de una sola. Y así, al paso del tiempo, vamos a a beautiful story seguir avanzando book, hasta que sean más personas. Dynamic Catholic. Hay un libro publicado por la publicadora Dynamic Catholic que es titulado Todos necesitan perdonar a alguien, publicado por Dynamic Catholic. Some time ago when I was given a copy of it, Me encontraba hace un tiempo atrás en la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores y me dieron una copia. Y hay una historia aquí que relata acerca de los efectos de la venganza exacerbates y de cómo eso empeora el problema, versus the healing effect of forgiveness. a diferencia del efecto sanador del perdón. Y la historia que se cuenta es acerca de abril 19 de 1993. David Koresh Recordarán a David Koresh y el culto de los Branch Davidians, was an oppressive government action that took place that en la que hubo una flames. acción opresiva de parte del gobierno y terminaron incendiando este centro donde murieron David Koresh y muchos de sus seguidores. Muchos vieron esto como un exceso. Lo que se hizo So it was on the second year anniversary fue en el aniversario del 2.º año de aquel terrible evento que un hombre de nombre Timothy McVeigh decidió que él habría de vengarse del gobierno. of Bob in Oklahoma
Así que detonó una bomba en Oklahoma City frente al edificio federal de la ciudad, en donde 167 personas murieron. Así que aquí tenemos un acto de violencia cuya intención era obtener venganza por un acto de violencia previo. Y que lo que ocurre es que resulta que hay más personas muertas por ese deseo de obtener venganza. Y uno de los que murieron en ese atentado de abril 19 de 1995 en Oklahoma City fue una jovencita de nombre Julie Marie Welsh, apenas 23 años de edad. Se acababa de graduar de la Universidad Marquette. Tenía un trabajo en ese edificio, iba a la misa diaria, estaba comprometida para casarse. Y cuando su padre, Bud, vio en las noticias que ese edificio había explotado, era un edificio de 9 pisos, había habido una explosión terrible, él supo en su corazón que su hija Julie había muerto y efectivamente murió. Así que durante muchos días él continuaba yendo ahí, lleno, lleno de venganza, quería ver que se hiciera justicia contra Timothy McVeigh. Incluso se imaginaba las cosas que le gustaría hacerle. Lo estaba carcomiendo. Tuvo que hacer algo para medicarse. Así que bebía mucho de noche hasta poder dormir. Empezó a fumar no solamente una cajetilla, sino 4 cajetillas al día de cigarrillos. Esto continuó durante un año. Continuaba yendo hasta ese sitio del atentado lleno de ira por lo que había ocurrido. Finalmente llegó el día, como un año más tarde, cuando se dijo a sí mismo, tengo que hacer algo diferente. Tengo que hacer algo distinto porque se estaba destruyendo con esa ira, con ese deseo de venganza. Así que empezó a salir y a hablar, a dar charlas, incluso charlas en contra de la pena de muerte. Fue una monja quien le invitó a ir a conocer al padre de Timothy McVeigh, de nombre Bill. Así que fijó la cita cuando iba a estar en Buffalo, Nueva York, y fue a la casa de Bill McVeigh, el padre de Timothy. Y la hermana de Timothy, Jennifer, también estaba ahí. Se sentaron y Bud está sentado ahí y ve una foto de Timothy McVeigh y se queda mirándola y se da cuenta, notaron que él nota esto, que le dice, caray, qué joven tan apuesto. Y Bill le pregunta a Bud, ¿eres capaz de llorar? Le contesta que sí. Y los tres empezaron a sollozar y a sacarse todo ese veneno y esa angustia de dentro. Por supuesto, Bill estaba angustiado por aquel terrible acto que su hijo había cometido, al igual que su hermana Jennifer. Y era una liberación de toda esa ira, todos esos sentimientos de venganza, por ese apoyo mutuo. Y hubo perdón. Porque este deseo de venganza envenena nuestras vidas. Cuando tengo resentimiento contra alguien y deseo de venganza, soy yo el que está tomando veneno, tratando de envenenar a la otra persona, pero yo soy el que termina destruido. Y hay una meditación al final de esa historia en donde dicen, cada dolor que recibimos en nuestras vidas, verlo como una mochila, y como que estamos poniendo una piedra dentro de esa mochila. Algunas son más grandes, así que son más pesadas, y esa mochila se pone más y más pesada mientras más sumamos pequeños guijarros, pequeños sufrimientos, tragedias más pesadas, pero se pone más y más pesada. Imagínense eso, cargando todo eso, todo ese pasado, toda esa angustia, resentimiento, todo ese dolor, y cargar esa bolsa y lanzarla al océano. Y podemos pensar en el océano de la misericordia de Dios.
y ese peso se nos quita de encima y hay perdón. Jesús no era calculador. ¿Acaso no es eso como aparece en el Evangelio de hoy? Él no era calculador. Su generosidad no era cálculo. Te piden que vayas una milla, acompáñalo dos. Te están poniendo pleito para quitarte la túnica. Usualmente los hombres judíos tenían una túnica que utilizaban y un manto encima. No se podían quitar el manto porque era lo que los mantenía abrigados de noche. Te piden la túnica, dales el manto también, la capa. Así que no estaba calculando, sino que nos está pidiendo que vivamos ese tipo de generosidad. Nuevamente, de Erasmus Medikakis, su comentario acerca del Evangelio según San Mateo. Él dice lo siguiente: si te quito el ojo porque me has quitado el mío primero, entonces al mundo le faltan dos ojos en lugar de uno solo, y pronto tendremos una sociedad de ciegos. La disposición de sorprender a nuestro adversario, con compasión, con amor, con perdón, con justicia según el corazón de Cristo, en otras palabras, realiza una labor mucho más constructiva y eficiente que pone a los malhechores bajo riesgo de convertirse. Pensemos sobre eso, que cuando van a tomar un camino distinto, pone a aquellos que cometen mal bajo riesgo de convertirse. Después de que mi enemigo me ha bofeteado las dos mejillas, se le habrán acabado mejillas para bofetear y quizás sentirá vergüenza. Después de haberle dado tanto la túnica como la capa, quizás aprenderá a tener compasión de mi desnudez. Si le acompaña la segunda milla, quizás nos dé a los dos el tiempo necesario y experiencia compartida para pasar de la animosidad a la amistad. Y finalmente, la generosidad de este tipo, practicada por Cristo, es incompatible con cualquier tipo de cálculo. Al no resistir el mal, nuestro Señor diría, permiten que gaste su furia y que muestre que es finito. Permiten que se consuma. Así que si no van a devolver venganza por lo que les hayan hecho, se ha de consumir solo. Ha de demostrar que es finito. Va a llegar a su conclusión, a su final. Se va a consumir esa furia. Y ponemos todas estas cosas en las manos de Dios. En la primera lectura de hoy, del primer libro de Reyes, vemos cómo el mal tiene su momento de triunfo. Así que sí, Nabot y Jezabel pudieron obtener lo que querían, incluso si significaba hostilidad y quitarle la vida a este hombre, o más bien Ahab y Jezebel, al quitarle a Nabot su viña. Pero como veremos más adelante, esto no resulta bien al final para ellos, no acaba bien. Vemos a menudo que los salmos hablan de esto, que aquellos que cometen maldades al final les caen encima. Esto es del Salmo 7. Aquí tenemos a alguien lleno de malicia, concibe mal, pronuncia mentiras, cava un hoyo y la trampa que ha hecho ha de caer. Su malicia le caerá sobre sí mismo, sobre su propia cabeza, caerá su violencia. El Salmo 37 comienza diciendo, no se angustien por los malvados, no envidien a aquellos que cometen mal, pues ellos se marchitan rápidamente como el pasto. El Salmo 73 también habla y dice, estaba lleno de envidia del soberbio cuando vi cómo prosperaban los malvados, pero luego súbitamente llegan a la ruina. Vi el triunfo del malvado
pero And so when así de rápido perece. La maldad tiene su propio castigo. we allow God Permitimos que Dios, ultimately make al final, uh, that just law, just way in which He will deal with wickedness and lidie con la maldad. No deseamos que perezca a nadie, ninguno de los malvados. Deseamos más bien que se conviertan. Y una de las formas que el Señor nos enseña es al no devolver mal a cambio de mal, no permitir que la violencia continúe aumentando, sino más bien permitir que siga su curso a través de nuestra propia paciencia, nuestra propia oración por aquellos que nos han lastimado, al poner todos los dolores del pasado, tanto aquellos que nos han lastimado como aquellos que hemos cometido, en el océano de la misericordia de Dios, para no tener que cargar ese peso. ¿Acaso no es hermoso la belleza del Evangelio, calls us not to que act causa no actos de venganza, sino actos de amor? that's what saves the world. Eso es lo que salva al mundo. Beauty. It is good. Es la belleza, es la bondad, es la verdad y amor. That's what the Lord has called us to. A eso nos ha llamado el Señor y eso es lo que Él nos faculta hacer eso a través de su gracia.